Buenas tardes, les habla María López, estudiante del doctorado en educación de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador. Hoy le vamos a hablar un poco sobre la neuroeducación. ¿Qué es la neuroeducación? La neuroeducación es una nueva disciplina que fusiona la neurociencia con la educación, es decir, integra los conocimientos del funcionamiento cerebral de cada individuo con los procesos educativos, con el propósito de ayudar a aprender y a enseñar mejor. La neuroeducación es una nueva visión de la enseñanza que se basa en aportar estrategias y tecnologías educativas centradas en el funcionamiento del cerebro. Esta nueva disciplina educativa fusiona los conocimientos sobre neurociencia, psicología y educación con el objetivo de optimizar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Para Francisco Mora, la neuroeducación es tomar ventaja de los conocimientos sobre cómo funciona el cerebro e integra con la psicología, la sociología y la medicina en un intento de mejorar y potenciar tanto los procesos de aprendizaje y memoria de los estudiantes, cómo enseñar mejor en los profesores. La neuroeducación es una dinámica de aprendizaje basada en neurociencias, cuyo propósito es aplicar todo lo que se sabe acerca de cómo el cerebro aprende y qué cosas estimulan el desarrollo cerebral en el ámbito escolar. En este campo emergente convergen especialidades como la neurociencia, la psicología, la ciencia cognitiva y la educación para mejorar los métodos de enseñanza en nuestros programas escolares. Algunos factores que intervienen en la neuroeducación son la plasticidad cerebral o la neurogénesis. Como todos sabemos, el cerebro es plástico, es decir, tiene una gran capacidad de adaptación durante toda su vida. Además, es capaz de crear constantemente nuevas neuronas y conexiones entre ellas si se les provee de la estimulación adecuada. Otro factor son las neuronas espejo. Las neuronas espejo son un grupo de células cerebrales que se activan cuando realizamos una acción o cuando observamos a alguien realizarla. Y no solo ocurre con las acciones, sino también con las expresiones emocionales. Por ello se cree que la base de la empatía y de la adquisición del lenguaje está en las neuronas espejo. Otro factor importante son las emociones. Uno de los grandes descubrimientos que ha hecho la neuroeducación es que el aprendizaje y la emoción no son dos mundos separados entre sí. Ambas están tomadas de la mano, ya que no aprendemos almacenando datos fríamente como lo haría un robot, sino que en nuestro sistema nervioso los recuerdos y la emoción van tomados de la mano. De este modo, el aprendizaje significativo se vuelve un aspecto fundamental en la educación y se vinculan datos importantes como lo son las sensaciones y los sentimientos. De este modo, la neuroeducación pone énfasis en la necesidad de utilizar un enfoque emocional tanto en las aulas de clase como en cualquier contexto, ya que sea un contexto educativo u otro contexto informal o formal, tales como nuestro entorno familiar o nuestro entorno empresarial. Igualmente, aquí aprendemos a través de las emociones. Lo importante del aprendizaje es la curiosidad, algo profundamente emocional y ligado a las inquietudes subjetivas. Por lo tanto, es trabajo de todo docente encender esta emoción en todo proceso de enseñanza y despertar esa curiosidad y la capacidad de asombro en cada uno de nuestros estudiantes. Otro factor importante es la experiencia y la genética. Hoy en día, la mayoría de los expertos coinciden en que ambas cosas son fundamentales para nuestro desarrollo. La genética va a sentar las bases de nuestras habilidades y capacidades, pero la experiencia va a actuar sobre ello. Los niños o nuestros estudiantes puede que tengan una serie de capacidades más o menos
instauradas y unas se les da mejor que otras, pero este es algo que siempre se puede entrenar y modificar. Es por ello que la neuroeducación ha aportado a nuestros docentes o a nosotros como preparadores y formadores y nos dota de estas herramientas, ya que es la escuela el principal ambiente en donde los niños aprenden. Los educadores deben comprender que a partir del conocimiento y de cómo es el cerebro, de cómo aprender, de cómo procesa, cómo registra, almacena y recuerda la información, y así poder adaptar su estilo de enseñanza para poder optimizar el proceso de aprendizaje en cada uno de los estudiantes. Sabemos que los conocimientos de neurociencia nos ayudan enormemente en el aula, pero ¿cómo aplicamos la neuroeducación al contexto educativo? Lo básico no es que se limiten a recibir pasivamente la información, sino que la manipulen, que participen activamente en su elaboración. Por lo tanto, todo docente debe crear un clima emocional positivo en su aula de clases. Es muy importante que el maestro fomente un clima positivo en el aula, donde se muestren cercanos y empáticos con sus estudiantes. Se debe preparar también el ambiente con diferentes estilos y en diversas vías, porque cuando somos repetitivos y utilizamos las mismas estrategias no estamos propiciando un aprendizaje significativo, pero podemos potenciar este aprendizaje en cada uno de nuestros estudiantes utilizando diferentes estilos de enseñanza, variando las actividades, los materiales y las estrategias. Es fundamental para que el aprendizaje a largo plazo y poder mantener la motivación en la escuela, que los niños comprendan la utilidad de aquello que están aprendiendo. Por lo tanto, el aprendizaje significativo se debe de aplicar en todos los conocimientos al mundo real y explicarles para qué sirve tal cosa y cómo lo pueden poner en práctica. Una buena estrategia de neuroeducación en el aula es el uso de actividades en el mundo real, tales como investigar, diseñar, examinar patrones de causa-efecto, analizar la perspectiva, realizar actividades artísticas que estimulen el pensamiento creativo. Por lo cual es necesario conocer el funcionamiento del cerebro. Y lo relevante de todo estudio que nos ha aportado la neuroeducación es que la curiosidad, la atención y la emoción se deben mantener para adquirir nuevos conocimientos y así estimular el cerebro y conectar nuevas neuronas y hacer nuevas reconexiones. Y así estaremos dando las bases necesarias para que el proceso de aprendizaje se dé mediante la creatividad, mediante lo innovador y lo crítico. Y así estaremos formando estudiantes capaces de integrarse a un mundo competitivo, con competencias que le permitan desarrollarse en cualquier ámbito escolar, político, social y empresarial. Un gran beneficio que nos ha brindado la neuroeducación es que al conocer el cerebro y su función ha permitido al docente potenciar el aprendizaje mediante las estrategias y herramientas adecuadas para emprender un nuevo proceso de enseñanza-aprendizaje. Aunque hoy en día no existe una fórmula o guía que indique los pasos para educar correctamente, un aprendizaje que incluya la motivación, la emoción y el placer será un aprendizaje permanente en cada uno de nuestros estudiantes.